Buenas, soy Alejandro Madrid y hoy les voy a hablar sobre columnas a compresión simple. Las columnas son elementos verticales que soportan fuerzas de compresión y flexión y son las encargadas de distribuir todas las cargas de la estructura hacia la cimentación. Esto quiere decir que son uno de los elementos más importantes y su construcción requiere extremo cuidado. Las columnas se pueden clasificar como pedestales, que son aquellas cuya altura es 3 veces menor a su dimensión lateral más pequeña. También se pueden clasificar como columnas cortas de concreto reforzado, que son elementos robustos de poca flexibilidad, y como columnas esbeltas, que son aquellas que a medida que se van haciendo más esbeltas, las deformaciones por deflexión aumentan y producen momentos secundarios, los cuales son de tal magnitud que pueden reducir significativamente la capacidad de carga axial de las columnas. Los tipos de columnas son columnas con ligadura. Son columnas que tienen ligaduras cerradas, las cuales son muy efectivas para aumentar la resistencia de las mismas. También impiden que el acero longitudinal se desplace durante la construcción y resisten la tendencia de las varillas a pandearse hacia afuera, lo que ocasiona que el recubrimiento exterior del concreto se agriete. Otro tipo de columna son las columnas sunchadas, que son aquellas que tienen una espiral continua helicoidal hecha con alambrón grueso o varillas que van alrededor del acero longitudinal. Las espirales son más eficaces que los estribos para aumentar la resistencia de la columna y también aumentan muy eficazmente la ductilidad y la tenacidad de las mismas. Por lo general se utilizan espirales en columnas con sobrecarga o en altas zonas sísmicas. También existen columnas compuestas, que son aquellas columnas reforzadas longitudinalmente con perfiles de acero, que pueden o no estar rodeadas de varillas de acero longitudinal, o por perfiles tubulares que pueden o no estar rellenos de concreto. Algunos de los requisitos de las normas para la construcción de las columnas son que el porcentaje mínimo de acero longitudinal no debe ser menor al 1% del área transversal total de la columna, según la norma ASI 10.9.1. Esto es para evitar fallas no dúctiles repentinas, y la misma norma establece que el porcentaje máximo de acero longitudinal no debe ser mayor al 8%. Esto se hace también para evitar el hacinamiento del acero. Otro requisito mínimo de las normas nos indica que el número mínimo de varillas longitudinales en columnas cuadradas es de 4 y en columnas circulares es de 6. El lado mínimo de una columna rectangular es de 20 centímetros y el área total mínima de una columna rectangular es 600 centímetros cuadrados. El radio mínimo para una columna circular es de 25 centímetros, al igual que el lado mínimo para una columna cuadrada es de 25 centímetros. Si por razones arquitectónicas se debe construir una columna con una sección transversal mayor a la necesaria, se acepta que el área de acero sea igual al 1% del área de la sección transversal de la columna, siempre y cuando esta área de acero sea mayor al 0.5% del área de la sección transversal de la columna. También, la separación centro a centro de las ligaduras no deberá ser mayor a 16 veces el diámetro de las varillas longitudinales, 48 veces el diámetro de las ligaduras, ni menor que la dimensión lateral de la columna. Para barras longitudinales cuyo diámetro es menor o igual a media pulgada se utilizan ligaduras de diámetro de 1/4 de pulgada. Para barras longitudinales cuyo diámetro es mayor a media pulgada pero es menor o igual a 11/8 de pulgada se utilizan ligaduras de diámetro de 3/8 de pulgada. Y para barras longitudinales cuyo diámetro es mayor a 11/8 de pulgada se utilizan ligaduras de diámetro de media pulgada. Por último, otro requisito para la construcción de una columna establece que las espirales no deben tener un diámetro menor a 3/8 de pulgada y la separación libre entre las vueltas de la espiral debe estar entre 3 a 8 centímetros. Algunas observaciones adicionales que se puede hacer a la hora de diseñar es que el acero de refuerzo es costoso. Por eso, el porcentaje de acero longitudinal a la hora de elaborar una columna debe mantenerse entre el 1.5 y 3%.
Para lograr esto, se utiliza concreto de mayor resistencia y columnas de secciones transversales mayor. También las columnas ligadas resultan más económicas que las columnas sunchadas. Y por último, debe tratar de evitarse utilizar columnas de diferentes tamaños a la hora de realizar un edificio. Para ello se recomienda diseñar una columna para el último piso y a partir de eso utilizar el mismo tamaño verticalmente hacia abajo e ir incrementando el acero longitudinal. Los empalmes o traslapes son uniones que se hacen entre las barras de refuerzo. Este mecanismo de amarre permite que las barras se prolonguen y garanticen la correcta transferencia de fuerza, evitando así una falla por empalme. La longitud de los empalmes debe ser al menos 45 veces el diámetro de la barra. Por ello, la longitud de empalme mínimo para barras de 3/8 de pulgada es de 45 centímetros. Para barras de media pulgada es de 60 centímetros. Para barras de 5/8 es de 75 centímetros. Y para barras de 3/4 de pulgada es de 85 centímetros. Los empalmes, ya sean por solapes, soldaduras o por conexiones mecánicas, deben cumplir con las siguientes condiciones. No se permite empalmar por solape dentro de los nodos, en las zonas de confinamiento ni en ningún otro lugar donde indique el análisis estructural. En toda la longitud del solape se debe colocar acero de refuerzo transversal, formados por estribos o ligaduras cerradas, cuya separación no será mayor a 1/4 parte del diámetro de la barra o a 10 centímetros. Y por último, en las columnas solo se permite solapar dentro del tercio central de la altura libre del miembro. A continuación, nos están pidiendo determinar la resistencia límite de la columna sin tomar en cuenta el fenómeno de la esbeltez. Esto quiere decir que no tenemos que calcular momentos adicionales. Y cuando pasa esto, se pueden utilizar las siguientes fórmulas. Phi por la carga axial máxima es igual a 0,85 por phi por 0,85 por F'C por el área de concreto, que resulta de la resta del área de la columna menos el área de acero, más Fy por el área de acero, donde phi es 0,75. Esto es para columnas sunchadas, y para columnas cuadradas o rectangulares se utiliza 0,80 por phi por 0,85 por F'C por el área de concreto más Fy por el área de acero. Pero aquí phi viene siendo 0,65. Entonces, nos están diciendo que el F'C son 280 kilogramos por centímetro cuadrado. El Fy son 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y nos están dando un área de acero de 8 cabillas de un diámetro de 1 pulgada. Y nos están diciendo que la ligadura y los sunchos tienen un diámetro de 3/8 de pulgada. Entonces, el área de acero de 8 cabillas de un diámetro de pulgada son 40,56 centímetros. El área de la columna viene siendo pi por el radio, que serían 25 centímetros al cuadrado, que es igual a 1963,5 centímetros cuadrados. El área interna de la columna viene siendo pi por 20 al cuadrado, que son 1256 centímetros cuadrados. Entonces, el área de la columna tenemos que el área de la columna es la suma del área del concreto más el área del acero. Como ya tenemos el área de la columna y el área de acero, vamos a despejar el área de concreto. Entonces, la ecuación nos quedaría al área de la columna menos el área de acero. Y esto es igual a 1963,5 menos 40,56. Y tenemos que el área de concreto es igual a 1963,5
922,94 centímetros cuadrados. Vamos a determinar la carga máxima para la columna del... Ya. Ahora vamos a determinar la carga máxima para una columna con ligadura, con las fórmulas antes mencionadas. Entonces tenemos que esto es igual a 0,80 por el valor de phi, que son 0,65 por 0,85 por el F'C, el área del concreto, más 4200 por el área del acero. Esto nos da 326.566,09 kilogramos. Aproximando la tonelada, nos quedan 326,57 toneladas. Ahora vamos a determinar la resistencia límite para la columna sunchada, igualmente con las fórmulas antes mencionadas. Entonces tenemos 0,85 por el valor de phi, que en este caso es 0,75 por 0,85 F'C, el área de concreto, más 4200 por el área de acero. Esto nos da como resultado 400.357,47 kilogramos. Igualmente, aproximándolo a toneladas, nos quedan 400,36 toneladas. Para la separación de los estribos, sabemos que esta no debe ser mayor que 16 veces el diámetro de la barra de acero longitudinal. Entonces tenemos 16 por 2.54, que vienen siendo 40,64 centímetros. También sabemos que no debe ser mayor a 48 veces el diámetro de la barra de acero de ligadura. Entonces tenemos 48 por 0,95. Esto nos da como resultado 45,6 centímetros. Sabemos que la separación de las ligaduras no debe ser mayor a la menor dimensión de la columna, la cual es 50 centímetros. Entonces, la distancia que cumple estas tres condiciones es la primera. Por lo tanto, la separación de las ligaduras va a ser de 40 centímetros en las zonas sin confinar y de 20 centímetros en las zonas confinadas. Ahora, el diseño de los sunchos. Sabemos que la separación debe ser menor o igual al diámetro de la barra entre 6. Entonces tenemos 40 entre 6 da 6,66. Redondeando, quedan 6 centímetros. Ahora, para saber si esto cumple con las condiciones, tenemos que ρ' es igual a 4 entre el diámetro por el área de acero entre la separación. Tenemos que 4 por 0,71 sobre 40 por 6 es igual a 0,0118, que vienen siendo 1,18%. Entonces, esto debe ser mayor a 0,45 por el área de la columna entre el área interna menos 1 por F'C sobre Fy. Esto nos da como resultado 0,0169, que serían
1,69%. Al no cumplir con la condición, se va a disminuir la separación y se adopta una distancia de 4 centímetros. Se vuelve a calcular el ρ' para confirmar que esta vez sí cumple con la condición. Entonces tenemos ρ' es igual a 4 por 0,71 sobre 40 por 4. Esto nos da 0,0178, lo cual es 1,78%. Esta vez sí es mayor que 1,69 y sí cumple la condición. Por lo tanto, se va a utilizar una separación de 4 centímetros para la columna sunchada. Y ya con esto queda culminado el ejercicio.